Vamos a continuar en esta tarde y quiero titular el mensaje de este momento, de este día. Repita conmigo: hay felicidad al ser corregido e instruido por Dios. Dígale a su vecino: déjate corregir. Dígaselo: déjate corregir por Dios. Amén. Déjate instruir por Dios. Dígaselo. Y yo se los digo, si no se lo quieren decir, yo se los digo, los de este lado: déjense corregir por Dios. Déjense instruir por Dios. Hermanas, déjense corregir por Dios. Déjense instruir por Dios. Razón, porque al que es corregido por Dios, miren, el Espíritu Santo le llama bienaventurado. La sabiduría de Dios le llama bienaventurado, que se traduce inmensamente feliz. Ahora, yo meditaba en la mañana, me levanté temprano a meditar en esta palabra, hermanos, y yo examinaba y decía: qué tremendo, cómo la sabiduría de Dios, hermanos, a veces no encaja en la sabiduría del hombre. De hecho, los pensamientos de Dios son totalmente distintos a los pensamientos de nosotros, los seres humanos. Amén. Por ejemplo, desde la perspectiva de Dios, para que nosotros podamos vivir, es necesario morir. Mire el contraste. Si queremos vivir, tenemos que estar dispuestos a morir. Amén. Y suele suceder que siempre la voluntad de Dios siempre está en oposición a la voluntad del hombre. Amén. Siempre. Por eso los pensamientos de Dios son distintos a los pensamientos de los hombres. Nosotros queremos hacer una cosa y Dios dice que hagamos otra cosa. Amén. Como que a veces no hay esa reconciliación entre nuestra manera de pensar terrenalmente, humanamente, a la manera de cómo Dios piensa. Y en relación a este principio, hermanos, de cómo los pensamientos de Dios son distintos a los pensamientos de los hombres, quiero aplicar esa relación al principio de felicidad que hoy estaré compartiendo en esta tarde, según lo que Dios nos dice en este texto. Amén. Porque como que no encaja, hermanos, pero hoy aprenderemos que muy diferente a nuestro entendimiento, muy diferente a nuestra comprensión, la Biblia le llama bienaventurado aquel que es corregido por Dios. Mire cómo dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Yahvé, corriges. La sabiduría de Dios en este texto le llama inmensamente feliz a la persona que es corregida por Dios. Escuche lo que estoy diciendo. Dios le llama inmensamente feliz a aquella persona que Él corrige. Ahora, voy a preguntar en términos humanos: ¿hay felicidad cuando somos corregidos? No, la respuesta es válida. Es verdad. Amén. No sentimos felicidad cuando somos corregidos. Hablando en términos humanos, hablando en términos naturales, ¿quién es feliz cuando le están llamando la atención? ¿Quién será feliz cuando le están restregando sus debilidades, sus pecados, sus errores, sus equivocaciones? Cuando, hermano, de frente lo están encarando por sus malas actitudes, ¿quién es feliz? ¿Habrá felicidad cuando somos sancionados? ¿Sentiremos felicidad cuando se nos llama la atención? Cuando se nos regaña, cuando se nos encara, cuando se nos enfrenta, hermanos, por algún error, por alguna equivocación. ¿Habrá felicidad en ese momento?
No, mis hermanos, yo recuerdo que al principio de la vida cristiana, cuando yo estaba aprendiendo a caminar como hijo de Dios, hermano, tuve la penosa necesidad de que me disciplinaran un tiempo por un error que cometí al principio. Y créame, durante ese tiempo, hermano, sentí tristeza. En ese momento sentí tristeza. Lloré amargamente, hermanos, porque me dolió la exhortación. Me dolió, hermanos, que públicamente me llamaran la atención en una asamblea de la iglesia. Y era una iglesia más o menos en membresía como esta, hermano, quizá un poquito más. Amén. Pero muy diferente a nuestro entendimiento, hermanos. Dios le llama inmensamente feliz al hombre que es corregido. Y esta idea de Dios o este pensamiento de Dios, hermanos, no encaja en nuestro entendimiento humano. Aún así, la sabiduría de Dios dice que todo aquel que es corregido tiene abundancia de felicidad. Así que Dios afirma, número uno, y voy a empezar a detallar, a desglosar este bosquejo. Número uno, Dios afirma que hay felicidad en ser corregidos por Él. Ahí lo está afirmando. Bienaventurado, inmensamente feliz el hombre a quien tú, Yahvé, corriges. Y me quiero detener en esa frase. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahvé, corriges. Que se traduce inmensamente feliz aquel que es corregido por Dios. Y quiero detenerme un momento en la palabra corregir. ¿Qué es corregir? ¿Qué implica la palabra corregir? La palabra corregir tiene dos implicaciones. La primera implicación es fuerte. La palabra corregir, que es la primera implicación. Literalmente la palabra hebrea de donde se traduce el término corregir, escuche por favor, literalmente significa ser castigado a golpes. Imagínese. Ser castigado a golpes. Fíjese. Y la Biblia dice, Dios le está diciendo, aquel que es castigado duramente será feliz. Pero esa idea no encaja en nuestro entendimiento humano. Pregúntele a su niño, a su hijo, a su adolescente, al niño, a la niña traviesa, cuando usted le está pegando con vara, a ver si es feliz en ese momento. No, hermanos. Pero aún así, aunque esa idea no entra en nuestro concepto humano, la sabiduría de Dios, Dios afirma que aquel que es corregido duramente por Él será feliz. Amén. Experimentará cierto grado de felicidad. Dicho de una manera más directa, hermano, la corrección de Dios debe de producir cierto grado de felicidad en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, eso es lo que Dios dice. Bienaventurado, que se traduce inmensamente feliz, el hombre a quien tú, Yahvé, corriges. La segunda implicación de la palabra corrección o corregir, la segunda implicación es ser castigado con palabras. Amén. O sea que la palabra corregir tiene dos aplicaciones. Primero, ser castigado con golpes. Segunda, ser castigado con palabras. Y de una o de otra manera, Dios aplica esa corrección. Dios muchas veces nos corrige por la palabra. Amén. Y si el creyente hace caso a la corrección por la palabra de Dios, hasta ahí se detiene el castigo de Dios. Pero si el creyente actúa tercamente, se aferra a seguir fuera de la voluntad de Dios, entonces, hermanos, la corrección de Dios vendrá con
vara. Por eso el Salmo 23 dice: tu vara y tu callado me darán aliento. Sea con la vara o sea con el callado, hermano, el propósito de Dios es que tengas vida y que no te mueras y que no te pierdas. Hay un salmo que siempre se los digo, hermano, cuando voy a advertirle a alguna persona, algún creyente que anda desanimado y que ya no quiere nada con Dios. Algunos a lo mejor se los he dicho. Dice: con castigos por el pecado corriges al hombre. Alguien de los líderes que rápidamente me busque ese texto para ponerlo en pantalla. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Amén. Eso es parte de la corrección de Dios. Salmos 39:11, rápidamente en pantalla. Mire la manera de cómo Dios corrige, hermanos. Yo creo que esta manera de corregir es con golpes. Amén. Con castigos por el pecado corriges. Y una de la aplicación de la palabra corrección es pegar duro. Cuando dice pegar con golpes, hermanos, es que te va a doler. Pero serás bienaventurado si te corriges. Ahora mire esta clase de corrección es fuerte, hermanos. Y esto va para aquellos mentirosos que andan predicando por el internet enseñando que Dios no castiga. No, hermanos, claro que Dios castiga. Si es padre, ¿cómo no va a castigar? Si en lo natural todos los padres corrigen y castigan a sus hijos, imagínense el padre perfecto. Deshaces como polilla lo más estimado de él. Dígale al que está a su lado: ¿qué es lo que más estimas en la vida? Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué es lo que más estimas en la vida? ¿Saben qué es lo que más estimo yo en la vida? Mis hijas. Mis hijas. Amén. Y mire, si no hago caso, si me pongo rebelde, si me pongo en desobediencia, si no quiero andar en la voluntad de Dios, mire, dice Dios: voy a deshacer como polilla. Voy a hacer pedazo. La polilla significa lo finito, hermanos, lo que se desmenuza, lo que se desvanece. Voy a hacer polilla lo más estimado de él. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y mejor vamos a corregirnos por la palabra, porque esa es otra manera en la cual Dios corrige. Amén. Nos corrige por la palabra, pero también puede corregirnos duramente, con vara, con golpes. Deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, y la sabiduría del Espíritu Santo dice: Selah. Medita bien, quédate ahí. Es lo que está diciendo el Espíritu Santo en la palabrita Selah. Detente y medítalo bien. Selah. Profundiza en la meditación. ¿Y quién no se va a detener a meditar en esa advertencia, hermanos? Si Dios está diciendo: te voy a corregir, si no te corriges por la palabra, te voy a corregir duramente, con golpe, tocándote lo que más estimas. Dile al que está a tu lado: corrígete por la palabra. Corrígete por la palabra. Deja que la palabra de Dios te corrija. Dile al que está a tu lado: hazme el favor y decirle al que está a tu lado: hay sabiduría en corregirse por la palabra de Dios y evitar la corrección por la vara. Dígaselo: hay sabiduría en corregirse por la palabra. Desde hace tiempo, hermano, mire, yo le he dicho al Señor: Señor, no te voy a dar motivos para que uses la vara. Seré sabio y entendido y me corregiré por la palabra. Y Dios ha sido bueno, hermanos. Seguimos en el tema de la corrección. Entonces, acuérdense, la palabra corrección, regresémonos al Salmo 94:12. La palabra corrección tiene dos implicaciones. Uno, corregir con golpes, corregir con varas. Y la segunda, corregir con palabra.
Entonces, corrección implica ser disciplinado. Levante la mano a todos aquellos que en algún momento han sido disciplinados. No la levante nada más por levantarla. Levántele si usted ha sido alguna vez disciplinado. Yo no me avergüenzo, hermano. Yo tuve que ser disciplinado por Dios. Al principio de la vida cristiana, Dios me me tuvo que enseñar duramente a ser fiel, a ser obediente. Amén. ¿Saben por qué ahora soy tan contundente en eso de la obediencia? Porque yo viví las consecuencias al principio. Amén. Viví las consecuencias al principio, sufrí las consecuencias. Amén. Muy bien. La palabra corrección significa ser sancionado. Significa ser amonestado. Y yo creo que de alguna manera u otra todos hemos pasado por este proceso. De alguna manera u otra hemos sido disciplinados, sancionados, amonestados, hermano. Y ahora que yo soy pastor y me toca ser el instrumento que Dios usa para corregir, para disciplinar, para sancionar o para amonestar, cuando he tenido la necesidad de hacer esto con alguno de ustedes, no veo mucha felicidad en sus caras. No veo mucha felicidad cuando me ha tocado disciplinar, cuando me ha tocado sancionar, cuando me ha tocado amonestar a alguien de ustedes. No veo mucha felicidad en sus rostros. Pero aunque usted no sienta felicidad en ese momento, la sabiduría de Dios dice que cuando somos disciplinados, somos sancionados, somos amonestados, que incluye ser corregido, la sabiduría de Dios dice que somos bienaventurados. Esto debe de cambiar nuestra manera de ver cuando somos sancionados o disciplinados. Cuando somos tratados por Dios en corrección, mire, ¿cuál debe ser la actitud correcta? Aprenda cuál debe ser la actitud correcta. Cuando somos tratados por Dios en corrección, la actitud correcta debería de ser de darle gracias a Dios. En lugar de renegar, en lugar de hacer un berrinche como aquel niño cuando lo estás corrigiendo y se tira al suelo y empieza a patalear, tira el juguete, tira la teta, tira el chupón por allá, tira lo que está comiendo y hace su berrinche y empieza a pegar de gritos. En lugar de hacer eso como los niños, en lugar de amenazar, me voy de la iglesia, me voy de la congregación, ya no voy a trabajar, ya no voy a servir, ya no voy a apoyar. En lugar de hacer eso, deberíamos de agachar la cabeza y decirle: Señor, gracias, porque me está doliendo, pero lo estás haciendo por mi bien. Amén. Esa debería ser la actitud correcta. Agradecerle a Dios y decirle: Señor, gracias por corregirme, gracias por amonestarme. Vamos a mirar más adelante un poquito, hermanos, por qué la Biblia le llama bienaventurado al hombre que Dios corrige. ¿Por qué? Y vamos a entenderlo. La base de esta felicidad que viene por medio de la corrección, ¿saben cuál es la base legal? Porque somos legalmente sus hijos. Y nosotros como padres, ¿a quiénes corregimos? No vas a ir a corregir a los hijos del vecino. Es más, no tienes por qué andar corrigiendo a los hijos de tu hermano, de tu hermana, de tu primo, de tu tío. No. Legalmente, ¿a quiénes corregimos? A nuestros hijos. Y eso, comprender esto en la vida cristiana, en la vida espiritual, debe ser un motivo de felicidad de nosotros cuando somos corregidos por Dios. Entonces, por eso el Espíritu Santo le llama bienaventurado al hombre a quien Dios corrige, porque si lo corrige es sinónimo, es evidencia de que ese hombre, de esa mujer a quien Dios la está o lo está corrigiendo, es evidencia de que legalmente es su hijo,
de que legalmente es su hija. Y al corregirlo Dios está demostrando que le interesa, que ama su alma, que ama su vida y que no quiere que se pierda, no quiere que se condene. Por eso, ante cualquier fechoría, ante cualquier equivocación, Dios en el momento lo corrige. Amén. Dios, como un verdadero padre que ama a sus hijos, los corregirá cuando sea necesario. Mire Proverbios 13:24. ¿Por qué debe de haber felicidad en nosotros cuando somos castigados por Dios? Mire, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Qué pasaría si Dios no nos corrige? Mire, la Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. Y si Dios no corrigiera a sus hijos, entonces Él no nos amaría de verdad. Pero como nos ama de verdad y no quiere nuestra condenación, y no quiere nuestra perdición, y no quiere nuestra depravación, y no quiere nuestra perversión, hermanos, si le damos motivo, si nos equivocamos, si le fallamos, si le ofendemos, si pecamos, entonces Él por amor nos va a corregir. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, mire, desde temprano lo corrige. Bienaventurados aquellos, hermanos, que cuando empezamos a caminar con Dios, si le fallamos, bienaventurados aquellos que fuimos corregidos, porque gracias a esas correcciones aprendimos fidelidad, aprendimos obediencia, aprendimos a caminar en la voluntad de Dios, aprendimos a no andar jugando con el evangelio, aprendimos a no andar jugando con la palabra, aprendimos a darle seriedad a la palabra, aprendimos a vivir en santidad, aprendimos que a Dios se le debe de respetar, aprendimos que a Dios se le debe de obedecer, aprendimos que a Dios se le debe de honrar. Hermano, bienaventurados aquellos que son disciplinados, amonestados, corregidos a tiempo, porque por amor a sus almas, hermanos, Dios los corrige. Por eso la Biblia le llama bienaventurado. Proverbios 3:12, mire lo que dice. Todos estos textos comprueban, hermano, dan revelación, nos enseñan la base legal por la cual Dios tiene que corregirnos. Porque Yahvé, Jehová, al que ama, puro amor. Al que ama, pura bendición. Al que ama, pura prosperidad. ¿Qué dice la Biblia? También le castiga. Así que si la bendición es una muestra de amor, si la salud es una muestra de amor, si la prosperidad es una muestra de amor, también el castigo que viene de parte de Dios, la corrección que viene de parte de Dios, es una muestra de amor. Dile al que está a tu lado, la próxima vez que Dios tenga que castigarte, tómalo como una muestra de su amor. No te desanimes, no te encapriches, no hagas tu berrinche. Acéptalo humildemente y dile: Señor, tienes todo el derecho de corregirme, tienes todo el derecho de castigarme, porque tú eres mi padre y yo soy tu hijo, y por amor a mi alma, mejor castígame ahora y evita que mi alma vaya a la condenación eterna. ¿Qué es mejor? ¿Que nos castigue ahora o que no nos diga nada y que nuestra alma se vaya derechito a la condenación del infierno? ¿Qué es preferible?
Mire, yo prefiero que Dios me castigue. Si ando mal, yo prefiero que Dios me castigue. Amén. Que sé que su castigo es temporal, no es eterno. Amén. ¿A poco usted castiga eternamente a sus hijos? No, los castiga por un momento y aún con dolor. Amén. Después se le pasa el castigo y otra vez el hijo vuelve a la bendición del Padre, a la felicidad del Padre, al deleite del Padre. Así es Dios. Hermano, bienaventurados somos si somos corregidos por Dios, porque Jehová al que ama castiga. Diga conmigo, si es así, Señor, cada vez que te dé motivo, castígame. No todos están dispuestos. No todos están dispuestos. A ver, ¿quién pudiera decirle a Dios en esta tarde, entendiendo la palabra, comprendiendo la palabra? ¿Quién pudiera levantar su mano arriba y decir, Señor, si es así, por amor a mi alma, cuando sea necesario, castígame? Mire, si es así, Señor, si aún el castigo es una muestra de su amor, Señor, si es necesario que nos castigue. Al final de este mensaje, usted va a entender por qué es mejor ser castigado por Dios y no castigado ni por el diablo ni por los hombres. Amén. El castigo, hermanos, según lo que Dios nos está diciendo aquí, es una expresión de su amor. Ahora voy a profundizar un poco más en esto, en la disciplina, en el castigo, en la reprensión de Dios. Hebreos 12:5. Mire, ahí va a entender el propósito por el cual Dios tiene que corregirnos, castigarnos. Mire, y habéis ya olvidado la exhortación. Hoy estamos en un tiempo donde la iglesia ya se olvidó de la exhortación, donde a los creyentes ya no les gusta que se les exhorte. Amén. Por eso muchos se van de las congregaciones. No, es que ahí el pastor regaña mucho. No, es que el pastor exhorta mucho. Y se van buscando un lugar donde no los exhorten. Amén. Ahora mire, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Ahora mire lo que dice Dios, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. En otras palabras, no te desalientes cuando eres reprendido. A veces uno como pastor, hermano, uno le piensa hasta 2, 3, 4 veces. A mí, hermano, a veces me he aguantado, hermano. Veo actitudes que tienen que ser corregidas, pero a veces por la inmadurez, hermano, le digo, Señor, si le digo, ay, Señor. Y me ha pasado que hay personas que pasan años y ahí andan haciendo actitudes negativas, diciendo, actuando negativamente, y no les digo nada. Y en la primera llamada de atención lo toman a mal. Amén. Fíjese. Dicen, no te desanimes. ¿Qué es desmayar? ¿Cómo se aplica la palabra desmayar? ¿Qué significado tiene en lo natural, en lo terrenal, la palabra desmayar? Perder el entendimiento. Fíjese, y hay creyentes que pierden el entendimiento cuando son reprendidos. No se dan cuenta que es Dios. No les alcanza el entendimiento para discernir, hermanos, que es Dios que por amor les está corrigiendo, les está reprendiendo, les está exhortando, los está corrigiendo. Piensan que es el pastor, piensan que son los diáconos, piensan que son los líderes. Amén. No desmayes, no te mueras cuando eres reprendido. ¿Cuántos creyentes moribundos, hermanos, porque alguien los reprendió? Porque alguien les dijo, estás mal. Amén. Porque alguien les dijo, no es correcta esa actitud que tienes.
Ahí todos ya debiluchos, a punto de morir, dejan de congregarse, ya no participan, ya no asisten, ya no están ahí dispuestos para toda buena obra. Hermanos, ¿por qué? Porque fueron reprendidos, porque fueron exhortados, porque fueron sancionados, porque fueron disciplinados, porque se les llamó la atención. Amén. Ya muriéndose en la vida espiritual, sin aliento, sin ánimo, sin ganas. Todo eso se relaciona con el desmayo. Aquel que se desploma, aquel que por debilidad se cae. La reprensión, hermanos, aceptemos la reprensión con entendimiento, con sabiduría. Versículo 6, vamos a llegar hasta el 11. Porque el Señor al que ama lo va a corregir, le va a llamar la atención, lo va a exhortar, le va a señalar su error, le va a señalar su pecado, le va a señalar su imprudencia, le va a señalar su equivocación. Porque el Señor al que ama disciplina. Ay, esto está fuerte. Santo Dios. El Señor al que ama, uno, lo disciplina, pero también al que ama. ¿Y qué es azotar? ¿Qué es azotar? Usted sabe humanamente qué es la palabra azotar. ¿Qué es azotar? Golpear. Eso es azotar, golpear duramente. Amén. Y mire, lo está diciendo Dios: azota a todo aquel que recibe por hijo. Dile al que está a tu lado: mira lo que te expones por ser hijo de Dios. Dígaselo, pero se lo va a decir completo. Dile: mira a lo que te expones por ser hijo de Dios si andas en rebeldía, si andas en desobediencia. Mira lo que te expones. Y dígale: por eso sé inteligente, pórtate bien. Dile: hay sabiduría en no darle motivo a Dios para que te azote. Yo se los digo, hay sabiduría en no darle motivo a Dios para que nos pegue, hermanos. He visto creyentes en estos 22 años de cristianismo, he visto creyentes como han sido golpeados por la mano de Dios por andar en rebeldía. Siempre pongo el ejemplo de un cuñado mío. Fue pastor y evangelista, hermanos. Jugó con la palabra. Andando en adulterio, siguió predicando la palabra. Le hablaron para que se callara y se sentara y recibiera la disciplina eclesiástica. No quiso sujetarse a la disciplina de sus pastores. El pobre anda gateando ahorita y no llega ni a 50 años. Anda gateando, con la boca torcida, la mano así torcida, el pie torcido. Le dio una parálisis, hermanos, que le paralizó toda la mitad de su cuerpo. Da lástima ese hombre. Hace como 2 años pasé mi camioneta a verlo, porque él está viviendo como media hora antes de llegar a Chetumal. Y le digo: dale gracias a Dios que todavía estás con vida. Dale gracias a Dios que por amor todavía te conserva la vida, aunque sea todo chueco, torcido, pero ahí estás. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que te ama tanto que aún chueco, torcido, todavía te permite que sigas viviendo después de andar jugando con la palabra, después de no importarte la palabra y andar de adúltero, desobediente, queriendo jugar con las cosas sagradas de Dios. Amén. Porque otros a lo mejor están en el infierno pegando de gritos. Ese es un ejemplo de cómo Dios azota. Amén. Hermanos, no le demos motivo. Y aun si Él nos castiga al final o después de la corrección, hermano, el fruto es la felicidad, porque de eso se trata el tema. Mire, vamos a continuar leyendo los versículos siguientes.
Si soportáis la disciplina, si soportáis la corrección, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Versículo que dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, mire, consuélese, todos, a todos. Dios no tiene consentidos, a todos. Amén. Porque la Biblia dice: a todos los que son tomados por hijos los disciplinará. Por eso dice: de la cual todos han sido participantes. Entonces, si no somos disciplinados, dice que somos bastardos y no hijos. ¿Te das cuenta por qué somos disciplinados? ¿Cuál es la base legal por la cual Dios tiene que corregirnos? Entonces, si yo soy corregido por Dios, la felicidad reside en comprender que si soy amonestado, soy disciplinado, soy corregido, la base de esa felicidad es saber que me corrige porque soy su hijo, que me corrige porque me ama, que me corrige porque Él es mi Padre. Ahí está la base del por qué al que es corregido por Dios se le llama bienaventurado. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que y mire, algunos tuvimos el privilegio que tuvimos padres bien estrictos. Ahora que soy adulto, hermanos, yo le doy gracias a Dios por los padres que tuve, bien estrictos. Nunca me dejaron andar jugando en la calle. Mi mamá decía: no son perros para que anden en la calle, quieren jugar, jueguen aquí en la casa, jueguen en el terreno, pero no los quiero ver en la calle, que no son perros. Así nos decía. Y yo le doy gracias a Dios porque fueron estrictos conmigo. Mi mamá decía: no quiero que andes de noviero, acuérdate que tienes 2 hermanas mayores, 3 hermanas mayores, y si algún día tú andas jugando con los sentimientos de una muchachita, te voy a agarrar a garrotazos. No le hagas a otra muchacha de lo que no le gustaría que le hagan a tus hermanas. Bien estrictos. Amén. Porque para ellos el noviazgo era serio, un paso al matrimonio. Ahora yo aplico esos principios en la vida de mis hijas. Y no me interesa si los demás o algunos me llaman de estrictos o loco o de... No me interesa, hermanos. Yo sé por qué actúo así. Fíjese. Gracias a esa disciplina, gracias a Dios y gracias a ello, soy lo que soy, hermanos. Y aunque para el mundo sea una locura, gracias a Dios que la única novia que tuve en mi juventud ahora es mi esposa. No anduve ni conocí otros amores, hablando en términos humanos, y lo digo a mucha honra. Gracias a la disciplina de mis padres. Amén. ¿A poco no hay felicidad en saber eso, hermanos? En entender eso. Vergüenza para aquellos padres que dejan que sus hijos anden, sus hijas, sobre todo las mujercitas, anden con este, anden con el otro, lleguen al matrimonio todas manoseadas. Imagínense. Ahora mire lo que dice la palabra. Tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué cosa? Fíjese. Ahora, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y a veces la disciplina era fuerte. Yo recuerdo que una vez en primero de primaria, hermano, le rompí la frente a un chamaquito con una piedra por andar defendiendo a otras chamaquitas por ahí. Y por ahí andaba una de mis hermanas mías. Y cuando llego a la casa y mi mamá se entera, ¿saben qué fue lo que me hizo? Mi papá andaba por Veracruz visitando a la familia en ese tiempo. Nosotros estábamos allá por Campeche.
aparte de la cueriza que me dieron, todavía me hizo, y ahora te pones de rodillas y ibas a orar. Ahí me tuvo como media hora pidiéndole perdón a Dios. Le vas a pedir perdón a Dios por lo que hiciste. Y pues bien quebrantado, imagínese. Con lloro y lágrimas pidiéndole al Señor perdón. Bien quebrantado y humillado. Ya me habían dado una buena. Para mí fue fácil llorar pidiéndole perdón a Dios en su presencia. Amén. Y si los obedecíamos por evitar el castigo, eso es lo que está diciendo. Si les obedecíamos por evitar la sanción, si le obedecíamos por evitar el chilillazo, la vara, mis hermanos, si le obedecíamos por evitar el dolor, ¿cómo no obedecerle a Dios para evitar el castigo? ¿Cómo no obedecerle a Dios para evitar la tragedia? ¿Cómo no obedecerle a Dios para evitar que tenga que tratar con el hijo, con la hija, con el niño, con la niña, con los padres, con la esposa? ¿Cómo no obedecerle a Dios? Pero hablando de Dios, dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea que ahí hay otro propósito por el cual Dios nos corrige. Para que seamos santos. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, parece que no hay felicidad cuando somos disciplinados. A eso se está refiriendo. En lugar de reírnos cuando nos están reprendiendo, hermanos, mire, ¿qué sentimos? Tristeza. Pero más allá de la tristeza o la vergüenza que podemos sentir cuando somos amonestados, disciplinados, sancionados, mire lo que viene. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, o sea, hablando de la disciplina o de la corrección, a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, con esto en mente, escucha por favor, la corrección de Dios, ¿saben por qué es necesaria? A este punto puedo decir con toda convicción que la corrección de Dios en nuestras vidas es necesaria e indispensable, porque por medio de la corrección, hermanos, Dios transforma y perfecciona nuestro carácter. Es ahí donde la corrección es necesaria, porque por medio de la corrección Dios perfecciona tu carácter. Dios transforma tu carácter. Por ejemplo, aquellos cristianos que tienen un carácter de rebeldía, un carácter influenciado por la desobediencia, hermano, por la testarudez, por el orgullo, por la arrogancia, por la necedad, Dios tiene que disciplinarlos. ¿Para qué? Para formar el carácter de ellos. Aquel que es enojón, explosivo, y en su enojo anda lastimando y ofendiendo a todo mundo, en su enojo, en su explosión de carácter, en su ira descontrolada, lastima a su esposa, lastima a sus hijos, viene a la congregación y lastima a sus hermanos en la fe. Dios lo va a corregir. ¿Y de qué manera le va a corregir? Le puede brotar una úlcera en su estómago por tanto coraje. Se le puede reventar la vesícula por tanto coraje. Le pueden salir piedras, le puede caer alguna enfermedad en el estómago por tan enojón. Y ahí Dios va a corregir su carácter. Amén. Imagínese, considérelo. Es ahí en ese punto donde la corrección se vuelve necesaria, porque por medio de ella somos transformados. Cuando nos equivocamos, ahí es donde necesitamos ser corregidos. Cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, y voy a decir una tremenda verdad, una tremenda realidad,
¿Por qué la corrección de parte de Dios es necesaria? Porque nuestro carácter está influenciado por el mal. Amén. Nuestro carácter está influenciado por el mal y necesitamos moralmente ser corregidos por Dios. Otra razón por la cual, hermano, la corrección de Dios es necesaria e indispensable en tu vida, en mi vida, es por causa de la perversión y la depravación de la carne en nosotros. Por esa razón, hermano, porque tenemos una naturaleza maligna, carnal, que por naturaleza propia tiene una inclinación a lo malo. Por eso necesitamos ser corregidos. Y hay sabiduría en aceptar la corrección de parte de Dios. Hermano, dile al que está a tu lado, hay sabiduría en aceptar la corrección que viene de parte de Dios. Dígaselo, por favor. Hermano, hermana, como pastor de esta congregación, se lo suplico, cada vez que yo tenga necesidad de corregirlo, demuéstreme sabiduría al aceptar la corrección. La Biblia dice que hay sabiduría cuando aceptamos la corrección. Proverbios 15:32. Mire lo que dice la sabiduría de Dios. Hay sabiduría. Amén. Yo creo que tenemos que madurar, hermanos, en este tiempo. No como al principio, cuando yo vine a esta iglesia, corregí a algunos hermanos, y me dejaban hablando solo. Daban la media vuelta y me dejaban ahí con la palabra en la boca y se iban. Tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Tenemos que actuar con sabiduría. Oye, si te equivocaste, acepta la corrección. Sé humilde y di, sí, hermano, fallé. Sí, hermano, me equivoqué. Aquí hay hermanos que se han equivocado y los he visto que vienen con humildad reconociendo su error, su pecado. ¿Saben qué les digo, hermano? Ahí está el altar. Arrodíllate. Pídele perdón a Dios. He llorado con ellos. Amén. He pedido misericordia a Dios por ellos. Y he visto cómo la mano de Dios los ha levantado. He visto cómo la mano de Dios los ha restaurado. He visto matrimonios restaurarse, hermanos, después de haberse equivocado el varón o la mujer. Lo digo para la gloria de Dios y como testimonio. Porque se sujetan, porque aceptaron la corrección. Hay sabiduría. Mire, Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina, no le importa su alma. Fíjese, el que tiene en poco la disciplina, no le importa que se condene su alma, no le importa que se pierda su alma, no le importa que se desgracie su alma, no le importa el futuro de su alma, no le importa lo que el diablo le haga a su alma, no le importa lo que Dios permita que le suceda a su alma como consecuencia, como juicio, como condenación. Eso es lo que está diciendo. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Pero mire la segunda parte. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. Tiene entendimiento. Hay sabiduría entonces en aceptar la corrección si hemos fallado. Entonces la corrección de Dios es necesaria porque forma nuestro carácter a la perfección de Dios. Hermanos, ahora podemos comprender por qué hay felicidad en ser corregido por Dios. Por eso se le llama bienaventurado. Vamos a regresarnos a nuestro texto base. Ahora comprendes por qué se le llama bienaventurado al hombre a quien Dios corrige. ¿Por qué será feliz el hombre que Dios corrige? ¿Por qué hay felicidad cuando somos corregidos por Dios? Porque está formando nuestro carácter. Amén. Yo te pregunto, ¿eres feliz con el carácter que tienes? Levante la mano todos los que sean felices con el carácter que tienen. No, puede haber que sí, hermanos. Puede haber que sí.
Pero creo que la mayoría no es tan feliz con el carácter que tiene. Bueno, sería preguntarle al esposo a ver si es feliz con el carácter de la esposa. O viceversa, preguntarle a la esposa si es feliz con el carácter del esposo. Amén. Pero ¿qué pasa? Vamos a ponerlo así. Hermano, ¿qué sentirás si Dios empieza a formar el carácter de tu esposa por medio de la corrección? ¿Qué sentirás como marido? ¿Alegría? Ahora, por el contrario, hermanas, ¿qué sentirán si Dios empieza a formar el carácter de sus maridos por medio de la corrección? ¿Qué sentirán? Felicidad. Por eso diga conmigo, hay felicidad cuando somos corregidos por Dios, porque Él está formando nuestro carácter. Por eso cuando Dios corrija a tu marido, quédate calladita. No te pongas a defenderlo. Cuando Dios tenga la necesidad de corregir a tu esposa, quédate calladito, varón. Quédate calladito, no te metas en el asunto. Es Dios tratando con tu esposa para formar el carácter. Es Dios tratando con tu marido para formar el carácter. Amén. Sí, hermano, porque Dios mío, a veces no permitimos que nadie toque o que nadie nos diga nada. Amén. Porque nos ponemos a la defensiva. Dejemos que Dios trabaje, hermanos. ¿Ok? Número 2, mira hasta dónde, nada más un punto, hasta dónde me fui, hermanos. Punto número 2. Hay felicidad en ser instruidos por Dios. Hay otra segunda parte. Hay felicidad también cuando somos instruidos. Primero dice, bienaventurado cuando somos corregidos. Pero también se le llama bienaventurado cuando somos instruidos. Y esta parte me gusta a mí. Amén. Hay felicidad cuando somos instruidos en la ley de Dios. La instrucción, el ser enseñado en la ley de Dios produce felicidad. ¿Saben por qué produce felicidad cuando somos instruidos en la ley de Dios? Cuando aprendemos de la ley de Dios, porque la ley de Dios produce sabiduría. Y en este aspecto, ¿cómo me da felicidad a mí, hermanos? Cuando somos instruidos por Dios, somos bienaventurados y experimentamos felicidad. ¿Por qué? Por muchas razones. Rápidamente las voy a decir. Primero, cuando somos instruidos por Dios, somos librados de la ignorancia. Somos librados del error. Somos librados del engaño. Somos librados del mal camino. Cuando somos instruidos por Dios, hay felicidad porque crecemos en el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Aquel que es instruido por Dios puede experimentar cierto grado de felicidad porque crece en la ciencia y en la inteligencia de la palabra. Aquel que es instruido por Dios, hermanos, puede experimentar verdadera felicidad porque su razonamiento crece, porque su sabiduría aumenta. Nuestro espíritu se fortalece en el discernimiento de la palabra, en el discernimiento espiritual. Cuando somos instruidos en la ley de Dios, hermanos, hay felicidad porque creces moralmente, espiritualmente, en ciencia, en sabiduría y en discernimiento. A mí en lo personal, ¿cómo, hermano, me produce sabiduría cuando yo voy aprendiendo de la palabra del Señor? Si usted tuviera idea de cómo se goza mi alma, hermano, ahorita que estamos estudiando el Éxodo así, capítulo por capítulo y versículo por versículo, hermano, cómo se llena mi alma de felicidad. Cada vez que aprendo de la palabra, hermano, mi felicidad crece. Que traigo un proyecto, hermano, de sacar una serie. A lo mejor no la imparto aquí en la iglesia, pero quiero sacar una serie que le voy a titular, si Dios me permite, Aprendiendo de los animales de la Biblia. Y me quiero arrancar con la serpiente, el primer animal que se menciona en Génesis. Y de ahí
hermanos, pasar por todo, ir buscando todos los animales que se mencionan en la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, y sacar una moraleja de todos esos animales y una aplicación espiritual para nosotros. Amén. ¿Cómo siento felicidad cuando aprendo, cuando medito la palabra del Señor, hermanos? Mi conocimiento, mi entendimiento, mi discernimiento ha crecido, se ha desarrollado, hermano, porque voy aprendiendo, porque estoy siendo instruido por la palabra de Dios. Por eso para mí como pastor es importante, de vital importancia, que cada uno de ustedes aprenda de la palabra. Hay sabiduría, hay felicidad. Amén. Mira lo que la ley de Dios hace en aquel que es instruido en la ley de Dios. Mira lo que recibe. Por eso el Espíritu Santo le llama inmensamente feliz al que es instruido en la ley. Mira lo que produce la palabra de Dios. Salmo 19:7. Vamos a ver rápidamente estos textos, hermano, porque quiero terminar. Ya quiero terminar. Amén. Mire, la ley de Yahvé es, y aquel que es instruido en la ley de Dios es perfeccionado, que convierte el alma. Ahora yo me pregunto, ¿en qué convierte el alma? La ley de Dios convierte el alma. ¿En qué la convierte? Según ese texto, no me responda con otras cosas, respóndame con ese texto. ¿En qué convierte el alma la ley de Dios? La ley de Dios, la palabra de Dios tiene un poder para convertir el alma. Ahí lo está diciendo, pero ¿en qué la convierte? Según ese texto, ¿en qué la convierte? En una alma sabia, en una alma llena de sabiduría. Mire lo que dice: la ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. Punto y coma. El testimonio de Yahvé es fiel, hablando de la ley, de la palabra, de lo que Dios ha dicho, del testimonio. Mire, que hace sabio hasta el más tontito de la tierra. Imagínese. A lo mejor eras torpe para las cosas de la tierra, pero a la medida que vas aprendiendo de la palabra de Dios, hermano, puedes convertirte en la persona más sabia, aún más sabia que aquel intelectual que se graduó de la Harvard o de cualquier universidad reconocida y salió como científico. Tú puedes ser más sabio que él, porque mientras tú en la sabiduría de la palabra honras a Dios, aquel con su entendimiento humano niega la existencia de Dios. Imagínense como los ateos, que son hombres de ciencia, pero niegan la existencia de Dios. Pero aquel que no fue ni a la primaria, pero aprende de la palabra, hermano, tiene más sabiduría que aquel que se graduó de la universidad. La palabra de Dios produce sabiduría. Por eso al que es enseñado en la palabra se le llama bienaventurado. Salmo 119:99. Estos textos, hermanos, cómo me gustan a mí, son textos favoritos míos. Amén. Cómo me encantan estos textos, hermano. Yo me identifico con estos textos, los hago mío y creo, hermano, que estoy experimentando estos textos. He experimentado estos textos, porque dice: más que todos mis enseñadores he entendido. O sea que superó a los maestros. Fíjese, el que es enseñado en la palabra tiene la posibilidad de superar al que le enseña. Yo no tengo problema cuando veo a la hermana Magali predicando, cuando veo al hermano Rodolfo predicando, cuando veo a la hermana Santa enseñando, predicando. Yo no tengo problemas, hermano. Yo me gozo, gloria a Dios. Amén. Y cómo quisiera que se levantaran más predicadores, que predicaran a la altura de lo que yo predico, que predicaran a la altura del entendimiento, a la altura de la comprensión, a la altura del discernimiento. Gloria a Dios, que hermano, que se levantaran más predicadores en esta iglesia a la altura de lo que yo enseño. Así, con toda libertad, yo pudiera visitar todas las iglesias que tenemos y dedicarle más tiempo a las misiones que están apartadas y que
las visitamos una vez al año. Gloria a Dios, hermanos. Hay felicidad. Bienaventurado se le llama al hombre que es instruido en la ley de Dios, porque tiene la posibilidad de crecer en entendimiento más que aquel que le enseña. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Vamos al versículo 104 de ese mismo capítulo. Mire, todo lo que produce la ley de Dios, por eso se le llama bienaventurado aquel que es instruido. Y mire, aquí estamos instruyendo continuamente. Los días de Santa Cena, los cultos de Santa Cena, los miércoles, hermanos, estamos instruyendo en la revelación del Éxodo. Hermanos, de alguna manera siempre busco la manera de estar enseñándoles. De tus mandamientos, que es la ley, hablando de la ley, el conjunto de la ley, de tus mandamientos he adquirido. Bienaventurado aquel que es instruido en la ley de Dios, porque será el hombre más sabio de sus hermanos. Hermano, yo estoy totalmente persuadido que nosotros los creyentes, los que amamos la palabra, los que leemos la palabra, los que meditamos en la palabra, deberíamos ser las personas más inteligentes de la tierra. Deberíamos ser las personas más sabias de la tierra. Esto es la sabiduría de Dios. Esto produce en ti inteligencia. Pero ¿cómo vas a crecer en la inteligencia si no la estudias? Si no la meditas, si no la conoces, si no sacas tiempo. Me decía una hermana: hermano, hay veces que yo no entiendo, pero aún así yo me esfuerzo por estudiar el Éxodo. Yo le digo: hermana, gloria a Dios por esa actitud. Sí, fue sincera. Se me dificulta a veces poder comprender el capítulo, el versículo, pero aunque no entienda la palabra, yo estoy ahí estudiándola. Hermana, gloria a Dios, hermana, porque algo se le va a pegar de la palabra, algo tiene que entrar de la palabra, porque esta palabra no regresa vacía. Amén. Y bienaventurados aquellos que meditan, porque adquieren inteligencia. Y hay inteligencia en aborrecer la mentira. Vamos a mirar, hermanos, esto, o escuchen por favor esto. Cuando aprendemos diariamente de la sabiduría de la ley de Dios, hay verdadera felicidad en el corazón. Por eso, regresándonos a nuestro texto base, por favor, el Espíritu Santo le llama bienaventurados aquellos que son instruidos sistemáticamente en la ley de Dios. Serán los más sabios, o serán más sabios que el resto de las personas. ¿Quieres crecer en sabiduría? Aprende de Dios. ¿Quieres crecer en inteligencia? Aprende de Dios. Amén. Número 3. ¿Saben cuál es el propósito? Ponme los dos textos en pantalla, mija, el 12 y el 13. En la última parte de estos dos textos se nos muestra cuál es el propósito de la corrección y la instrucción de Dios. Ahí hay un propósito por el cual Dios corrige e instruye. ¿Cuál será el propósito? Ponme el 13. ¿Para qué Dios corrige? Para hacernos descansar en los días de aflicción. Escucha por favor. Ante nuestras debilidades, errores, equivocaciones, acciones pecaminosas, Dios decide corregirnos e instruirnos para perfeccionar nuestro carácter y hacernos crecer en toda sabiduría, con el propósito de evitarnos dolores y sufrimientos en el futuro si continuamos equivocándonos en su voluntad. En otras palabras, Dios nos corrige a tiempo
y nos instruye a tiempo para detener el mal comportamiento o la mala conducta que llevamos. Por eso Dios decide corregirnos, para asegurarnos que lleguemos a un futuro de descanso, de paz. ¿Qué pasaría con aquellos creyentes, hermanos, que andan mal, que andan más chuecos que las cumbres de Maltrata? Y si Dios no los corrigiera, ¿qué futuro les esperaría a ellos? ¿Qué futuro les esperaría a ese cristiano que anda todo torcido, que anda mal, que anda en pecado, que anda en maldad, que anda en adulterio, en fornicación, en chisme, en contienda, pleito? ¿Qué pasaría si Dios no lo corrige? ¿Cómo terminaría su vida en esta tierra? ¿Terminaría en descanso? ¿Terminaría en satisfacción? ¿Terminaría en felicidad? Pero si Dios a tiempo lo corrige, lo detiene, lo endereza, lo mete en cintura, lo mete en disciplina, hermano, Dios le estará haciendo un favor. Dios le estará haciendo un bien. La sabiduría de Dios afirma entonces que somos corregidos e instruidos para tener descanso en los días de aflicción, que se traduce tener paz en los días problemáticos, que se traduce evitar dolores y sufrimientos mayores cuando la vida se torna más difícil en las personas. Por ejemplo, la vejez. ¿Cuántos creyentes llegan a la vejez con aflicciones, con pesares, con amarguras, con decepciones? Por eso no le encuentran sentido a nada. Se amargan con todo, todo les enoja. ¿Por qué? Porque ninguno, cuando fueron jóvenes, cuando fueron niños o cuando comenzaron en la vida cristiana, ninguno tuvo, hermanos, el valor o la dedicación de formar el carácter, de enseñarlos cómo comportarse, de enseñarlos cómo vivir en la vida cristiana. Amén. En lo natural, cuando un chamaquito crece sin que nadie le ponga rienda, será un malandro, será un asesino, será un criminal, será un secuestrador cuando llegue a ser adulto. En la vida espiritual, cuando un creyente crece, empieza a caminar en la vida cristiana y va creciendo todo mal formado, rebelde, desobediente. Imagínense cuando llegue a ser una persona vieja, un creyente viejo en el evangelio, ¿cómo será? Pero si ese creyente empieza a ser corregido, empieza a ser amonestado, llegará a la vejez y llegará con descanso, con felicidad. Por ello Dios decide corregirnos, hermanos, ahora, instruirnos ahora, para que no seamos condenados después. Mira 1 Corintios 11:32. Mire, medite bien en ese texto. Ya estamos terminando. Mire lo que dice. Vale la pena meditar un momentito más en estos textos. Mas siendo juzgados, ¿qué somos? ¿Con qué propósito? Mira la manera de cómo el mundo va a ser condenado. El mundo se perderá en la condenación eterna. El mundo se perderá en la condenación eterna, lo repito. Pero Dios no quiere que sus hijos se condenen en la condenación eterna del mundo. Por eso, si andan mal, si andan desordenadamente y aún tomando la Santa Cena en esa condición, dice que Dios los castigará, los reprenderá. Y prefiere castigarlos a mirarlos condenados con el mundo por toda la eternidad. Amén. ¿Sabe qué es lo que dice nuestro texto base al final, versículo 13?
Regresémonos a nuestro texto base. Dice que Dios castiga, corrige para hacer descansar a sus hijos. Pero al impío que no lo castiga, porque no es su hijo, al impío que no lo instruye, porque no es su hijo, mire, se le está preparando el hoyo. Amén. Por eso Dios decide castigarnos, para evitar caer en la misma condición del impío. Yo prefiero que Dios me castigue siendo mal. Yo prefiero que Dios me corrija siendo mal. Termino con un hombre que le falló a Dios y él reconoció: he fallado. Y Dios le mandó a decir: tengo 3 cosas para ti. Porque este hombre había ofendido a Dios. Y Dios le dijo, le mandó a decir con el profeta: tengo 3 castigos para ti. Escoge cuál de los 3 castigos. No se iba a quedar sin castigo. Y Dios, como un padre de amor, le dice: te doy a escoger 3 opciones de castigo. Escoge, porque una de las 3 te la voy a aplicar. Ahora, ¿qué fue la decisión que tomó? Vamos a mirar esta historia y terminamos. En 2 de Samuel 24:10. Después que David hubo censado al pueblo, se arrepintió. Le pesó en su corazón y dijo David a Yahvé: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Yahvé, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Y Dios le dijo: sí, pero te voy a sancionar, porque debes de saber que toda clase de pecado es perdonado, pero trae sus consecuencias. Hay muchos creyentes que se quieren pasar de listo, piden el perdón de Dios, pero también quieren que Dios les quite las consecuencias. No, no, Dios te perdona, pero las consecuencias van a venir. Amén. Ahora David le decía: quita mi pecado, porque he hecho muy neciamente. Versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, mire, vino la palabra de Yahvé al profeta Gad, vidente de David, diciendo: mire lo que Dios le mandó a decir. Ve y di a David: así ha dicho Yahvé, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo haga. De 3 maneras Dios le estaba dando a entender: tengo 3 maneras de corregirte. Versículo 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa sería una forma de castigo por el pecado de David. ¿Quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? Mira la manera de cómo Dios castiga. ¿Cuántos creyentes son castigados en sus finanzas? No les alcanza el dinero, no prosperan. Ponte a pensar que detrás de esa crisis que llevas, considera: ¿no será que Dios te está castigando por tu mal proceder, por tus malas decisiones? Y este es otro tema, pero estoy aprovechando el momento para que se les abra el entendimiento. Es una forma de cómo Dios corrige. 7 años de hambre, no habrá alimento, no habrá sustento, no habrá trabajo, no habrá víveres, escasez. Faltará todo, te costará. Está hablando que te vengan 7 años de hambre en tu tierra por causa de un pecado que había cometido, por causa de un error, por causa de una mala decisión. 7 años de hambre. La segunda manera en la que Dios le estaba diciendo a David:
¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? Es otra forma de cómo Dios corrige. Amén. Que se te cierren las puertas. Que en ningún lugar te vaya bien. Que todo mundo te odie. Problemas en la casa, problemas con los vecinos, problemas con el trabajo. Bueno, a donde quiera que vayas, puros problemas. Vas en la calle, hasta un perro te orina. Te chocan el carro, te roban el carro. Bueno, hermano, enemigos por todas partes. Te lamentan de gratis en un semáforo. Está hablando de esa clase de persecución, hermanos. Y hay gente que pasan por esas experiencias, hermanos, y no se dan cuenta que es Dios corrigiéndolos por sus malas decisiones. La tercera manera en la cual Dios le estaba diciendo a David: te voy a corregir. Tercera manera: o que 3 días haya peste en tu tierra. Saben que la palabra peste significa plaga, enfermedad. ¿Cuántos creyentes enfermos? Porque están siendo corregidos por Dios y no se dan cuenta. Y en lugar de que le pidan perdón a Dios, le piden sanidad. Y la sanidad sería tan fácil decirle: Señor, me arrepiento de este pecado. Y ahí viene la sanidad. Porque puede ser que así como David, Dios le estaba diciendo a David: 3 días haya peste en tu tierra, plagas, enfermedades, debilidades. Piensa ahora. El profeta le dice a David: piénsalo. 3 castigos. Amén. 3 maneras de cómo Dios te puede corregir. Y mira que responderé al que me ha enviado. Hoy, hermano, yo veo un Dios de oportunidad. ¿A poco ocupaba Dios todavía decirle a David: David, escoge de qué manera te quiero castigar? ¿A poco usted, cuando le pega a su hijo, le pone el cinturón, le pone la chancla o el guarache, o le pone una vara, el chilillo? Escoge con qué cosa quieres que te pegue. ¿Lo hace? ¿Verdad que no, mi hermano? Le da con lo que tenga en la mano. A mí hasta con la chancla a veces nos tiraban, hermanos. Con el garrote, con el chilillo, bueno, con el traste, con la jícara, con lo que fuera. Nos daban con la reata del azar, hermanos, con lo que fuera. Pero mira Dios, hermanos. ¿Te das cuenta que aún siendo contundente en la disciplina, Dios es amor? Dale un fuerte aplauso, por favor. Tres maneras. Versículo 14. Ahí voy a terminar. No había escapatoria para David. Se la iban a aplicar, hermanos. Así como para ti y para mí, si andamos mal, no habrá escapatoria, te la van a aplicar. Dile que está a tu lado: si andas mal, no te vas a escapar, te la van a aplicar. Dígaselo, dígaselo. Si andas mal, te la van a aplicar, no creas que te vas a escapar. Dios te perdona, pero la corrección va a venir. Así es, hermano. Ahora mira a David, hermanos. David nos enseña algo hay mucha sabiduría en lo que David decide. Mira la decisión que tomó David. David sabía que no se iba a librar. David sabía que de alguna manera se le iban a aplicar. Dios le había dicho: escoge. Ahora mire, entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. ¿Cómo no? Si ya sabía que en gran angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, en mano de Yahvé. David estaba diciendo: prefiero que Dios me castigue. Eso es lo que estaba diciendo. Prefiero que la mano de Dios venga sobre mí. Pareciera que fuera muy drástico, pero mire: caigamos ahora en mano de Yahvé, porque en sus misericordias son muchas. David decía: Él es mi padre, y aunque me castiga duramente,
aunque me sancione duramente, aunque me corrija duramente, tan es así que me ama y que es mi Padre, pero no me matará. ¿Se da cuenta, hermanos, que mejor es que Dios nos castigue? Porque si Dios suelta al diablo que te castiga, el diablo te puede matar. Si Dios permite que la humanidad te castigue, el hombre impío te castigue, puede ser peor. David dijo, prefiero caer en las manos de Dios. Prefiero que Dios, David está diciendo, prefiero que Dios me pegue con su mano. Eso es lo que está diciendo. Prefiero que Dios me golpee personalmente, porque sus misericordias son muchas, y aunque me pegue no me matará, aunque me duele no me destruirá, aunque me pegue duro no me hará daño, porque es mi Padre. Pero si caigo en manos de los hombres, ay Dios mío, los hombres no tienen misericordia. ¿Se da cuenta, hermanos? Hay felicidad cuando somos castigados por Dios, porque no nos matará, lo hará para nuestro bien. Pónganse de pie.